como si fuera un examen. ¿En qué se parece Power Pivot y Power BI? Recordemos que Power Pivot es un complemento para Excel. ¿Y en qué se parecen ambos? En que los dos utilizan columnas calculadas y medidas, en las cuales usamos cálculos usando DAX. ¿Y qué vas a aprender en este video? Vamos a aprender en qué momento es recomendable utilizar columnas calculadas, sea Power Pivot o sea Power BI, y en qué momento es recomendable utilizar medidas. Y hablando de esto, si quieres aprender Excel y Power BI desde cero hasta analista, acompáñanos en nuestra academia Destaca. El vínculo está en la descripción. Vamos a aprender en este video cuándo utilizar columnas calculadas en Power Pivot y Power BI o cuándo utilizar medidas. Me voy aquí a hoja ventas y tenemos esta tabla. Me voy acá en la parte superior y aquí confirmamos que tenemos una tabla. Vamos a pasar esta tabla al modelo de datos de Excel usando Power Pivot. Me voy a la ficha programador, complementos com, y activo Power Pivot para Excel. Aceptar. Me voy a la ficha Power Pivot y doy clic aquí en donde dice agregar a modelo de datos. Y se abre Power Pivot para Excel. Me voy acá a la parte derecha y tenemos una opción para agregar columnas. Cuando tú agregas una columna en Power Pivot, puedes tú hacer cálculos directamente con las demás columnas. Agregar columnas en Power Pivot es igual en Power BI. Puedes tú hacer cálculos, multiplicaciones, divisiones, concatenación de texto. Ahora bien, ¿en qué momento utilizamos una columna calculada? Aquí en Power Pivot y en Power BI. Si quieres que los nuevos datos sean un valor fijo para la fila, usamos columnas calculadas. O si deseas agregar un valor de texto para cada fila a una tabla, usamos columnas calculadas. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, si yo quiero extraer la fecha, o más bien quiero extraer el año, elijo aquí la columna nueva, doy doble clic y le digo mes, Enter. Y me voy acá en la parte superior. Y aquí voy a ingresar una fórmula. Por ejemplo, ingreso la fórmula month o la función month y voy a tomar la fecha de orden. Escribo fecha de orden, tabulador, paréntesis, Enter, y me devuelve el mes con base en esta fecha. Este mes me lo trajo en valor numérico, lo que significa que al ser valor numérico, yo puedo utilizarlo en valores para hacer cálculos. Obviamente con los meses no haría cálculos, no sumaría ni nada. Pero por ejemplo, si quiero multiplicar unidades vendidas por precio, sí lo puedo hacer. Acá, en la parte derecha, le pongo total, elijo la columna y aquí le digo unidades vendidas por precio. Tabulador, Enter. Y aquí tenemos el cálculo de la multiplicación de unidades vendidas por el precio. Insisto, esto lo puedo trasladar en tabla dinámica a la sección valores. Pero también puedo añadir funciones o fórmulas que devuelvan texto. Por ejemplo, aquí le digo mes, pero como texto. Enter. Elijo la columna. Acá arriba uso la función format, en donde voy a tomar la fecha de orden, coma, y entre comillas le ponemos 4 veces la M, comillas, paréntesis, Enter, y me devolvió el texto. Este valor, como es un texto, no lo puedo devolver a una sección de valores para hacer cálculos. Tendría que ser para filtros o para columnas o para filas. Entonces, aquí estoy trabajando a nivel fila. Aquí yo tengo el total, que fue unidades vendidas por precio. Vamos ahora a hacer una tabla dinámica para sacar este valor. Me voy acá a tabla dinámica, en la parte superior, no bajo de cálculo, y le voy a decir, quiero solamente el total, a valores. Y aquí me muestra la suma total. ¿De qué? De la multiplicación de unidades vendidas por precio. Me regreso a Power Pivot, administrar. Aquí yo inserté columna calculada. Y acá voy a insertar una medida. ¿Cuándo insertaría una medida en Power Pivot? Si el resultado de cálculo siempre dependerá de los demás campos que seleccione en una tabla dinámica o en un filtro en Power BI. Si necesitamos realizar cálculos más complejos, e importante, si deseamos mantener el tamaño del libro al mínimo y maximizar su rendimiento. En muchos casos,
los cálculos pueden ser medidas, lo que reduce significativamente el tamaño del libro y acelera el tiempo de actualización. Entonces, para hacer cálculos, lo recomendable es usar medidas. Y estando aquí en Power Pivot, si me voy acá a la columna calculada, por ejemplo aquí, yo multipliqué unidades vendidas por precio, porque estamos en la misma tabla. Yo pude haberle dicho tabla 1, precio, aquí. O también simplemente el precio y aquí unidades vendidas, sin hacer referencia a la tabla, porque estamos en contexto de fila. En cambio, con la medida, trabajamos a nivel modelo de datos, que es unir varias tablas. Y aquí, cuando hacemos una medida, tenemos que hacer referencia a la tabla. Le ponemos total 2, espacio, 2 puntos igual. Y fíjate bien, si aquí yo quiero multiplicar unidades vendidas por precio de la tabla 1, Enter, me devuelve un error. ¿Por qué? Porque aquí trabajamos en contexto de fila. Las medidas como tal no entiende aquí qué es lo que quiero hacer, porque trabajan en contexto de agregación, que significa que yo tengo que aplicarle una función que me cuente, que me sume, que me promedie este resultado. Entonces usaré una función de agregación. Le pongo sumx. La función sumx lo que hace es, me suma la multiplicación de cada una de las filas. Por ejemplo, de la fila 1 me sumaría la multiplicación de unidades vendidas por precio. Suma la siguiente fila, unidades vendidas por precio. Y sumx me pide inicialmente la tabla, que sería la tabla 1, coma, y luego la expresión, que sería la multiplicación de las unidades por el precio. Paréntesis, Enter, y ahí me devuelve la suma. Ahora me regreso a Excel y acá en tabla 1 tenemos total 2. Lo voy a mover acá a valores y me da la misma cantidad. Porque a final de cuentas lo que hice fue una suma de las multiplicaciones en cada fila. ¿Esto cómo sería en Power BI? Estando aquí en Power BI, en la parte derecha, vemos la tabla 1. En la parte izquierda me voy acá donde dice vista de tabla y también puedo insertar columnas calculadas. Me voy acá a la parte derecha y por ejemplo le digo nueva columna y aparece columna es igual a, multiplico unidades vendidas por precio de la tabla 1, Enter, le pongo total, listo. Y aquí tengo la multiplicación de unidades vendidas por precio y cada fila me devuelve el total. Vamos ahora a insertar una medida. Me voy acá a herramientas de tabla, nueva medida, y en el nombre de la medida le voy a poner total 2. Y fíjate bien, si yo escribo la palabra precio, no me devuelve nada, porque no reconoce precio nada más. Yo tengo, como te digo, que definir una función de agregación. En este caso sería sumx, para que podamos decirle a Power BI qué es lo que vamos a hacer con ese cálculo. Que en este caso hacer la suma de cada fila y en cada fila se hace una multiplicación. Como te dije hace rato, porque las medidas trabajan en contexto de agregación. Las columnas trabajan a nivel fila. Le ponemos sumx, paréntesis, sumx, como vimos, me pide la tabla. Fíjate bien, aquí no puedo yo ponerle un campo, por ejemplo, unidades vendidas o precio, porque el parámetro que me pide es una tabla. Esto es lo bueno de Power BI por sobre Power Pivot, que ya reconoce el contexto. Como aquí pide una tabla, no puedo elegir un campo. Tabulador, coma. Ahora sí, tabla 1 y me aparece la tabla con cada uno de los campos. Entonces me voy a unidades vendidas, que sería aquí, tabulador, por precio. Precio de tabla 1. Tabulador, paréntesis, Enter. Y me dice que la medida ya existe. Le ponemos entonces total 3 y listo. Vamos a comparar total, que fue una columna calculada, contra total 3, que fue una medida. Me voy acá a la parte izquierda, a vista de informe, marco total, aquí en la parte derecha, y me aparece esa cantidad.
Doy clic aquí en un espacio de lienzo, un espacio vacío, y ahora marco total 3 y se inserta otra tarjeta. Total lo extrajimos desde una columna calculada y total 3 desde una medida. Ambos valores son correctos. Y ahora la pregunta del millón. ¿Por qué si con la columna calculada obtuve el mismo resultado que la medida? ¿Por qué se recomienda usar medidas? Por lo siguiente es recomendable medidas sobre columnas calculadas. Optimización del rendimiento. Las medidas se calculan en tiempo real y solamente se calculan cuando son necesarias. En cambio, las columnas se calculan en toda la carga de datos. Flexibilidad y reutilización. Podemos utilizar una misma medida en varios gráficos o en varias visualizaciones y se pueden usar en otros informes sin necesidad de volver a definirlas. Interacción con filtros y segmentación. Las medidas responden de manera dinámica a filtros y segmentación. Por lo tanto, vas a tener información actualizada en función de la elección del usuario, depende que quiera filtrar o segmentar. Las columnas calculadas, al ser estáticas, no tienen esta funcionalidad de responder dinámicamente a filtros y segmentación. Ahora ya sabes cuándo utilizar una columna calculada, aquí en tu mismo modelo, o cuándo utilizar una medida. Ahora dime por favor, ¿ya usas Power Pivot? ¿Ya usas Power BI? ¿Y qué es lo que más usas? ¿Columnas calculadas o medidas? Y si sigues las reglas que manejamos en este video, o si tú manejas otras, déjalo por favor en los comentarios. Y si te gustó este video, ya sabes qué hacer. Regálame un like, suscríbete, comenta y comparte. Mi nombre es Sergio. Hasta la próxima. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were.